Entonces, como estábamos diciendo sobre, digamos que para nuestro cuerpo es muy importante entonces la regulación de la temperatura corporal. Entonces, esa capa fina de las células que están más en la parte superior, que se llama la dermis, hace como una protección al cuerpo. Y entonces se contraen unos pequeños músculos que están sujetados a nuestra propia piel también y a los cabellos. Y eso por eso es lo que se forma a veces como los pieles de gallinas y crea una forma de protección, digamos como una frazadita de aire tibio. También nuestro sudor, que se produce por las glándulas del sudoríparas, utiliza ese exceso del calor del cuerpo para evaporar y provee entonces el efecto de bajar la temperatura corporal. Okay, so also sweat produced by sweat glands uses excess body heat to evaporate, providing a cooling effect. Entonces vamos a hablar sobre la detección sensorial. The sensory detection. The nerve endings or receptors in the dermis detect heat, cold, touch, pressure, and pain. Y es así que esa culminación de la parte de los nervios nos ayuda como receptores en la parte de la dermis y detectan el calor, el frío, también el tacto y presiones y causa o lo que sería también el efecto del dolor. Vamos a hablar ahora, ya culminando con la sección de lo que sería el sistema excretor y aparte de lo que son las funciones de la piel, vamos a hablar ahora sobre un área de la gramática que se conoce como los cuantificadores. Los quantifiers. Vamos a ver entonces la expresión some, any, que quiere decir alguno o algunos, tanto en el área de exposición para preguntar positivamente y para preguntar negativamente o para hacer solamente preguntas y que no sabemos contabilizarlas. Veamos entonces para oraciones de enunciación. I have some health nuisances, ¿verdad? Entonces yo tengo algunos, digamos, situaciones de salud. Y ahí usamos la expresión some, porque son situaciones contables para que usted sepa la cantidad. They will need some calories. Aquí ve que la palabra calories quiere decir calorías y es algo que se contabiliza. Entonces, ellos necesitan algunas calorías. Entonces, quiere decir que usted tendría que contar la cantidad de calorías y es una oración enunciativa. Vamos a ver la situación de las oraciones negativas. Con el some no hacemos oraciones negativas. Básicamente solamente usamos any y digo I do not need any blood transfusion. No necesito ninguna transfusión sanguínea o transfusión de sangre. Vamos a ver entonces la palabra no necesito ninguna para decir una oración negativa, porque acá ya está la negación do not. Siempre que hagamos una oración negativa va a tener que usar any y no se utiliza en oraciones negativas some. Vamos ahora en oraciones de pregunta. ¿Cuándo usamos en la pregunta para some? Veamos eso después en la excepción. Pero no hacemos preguntas con some mayormente. Vamos a ver el caso del any cuando sea de pregunta. Vamos a ver, do you need any help? ¿Usted necesita alguna ayuda? Entonces estoy ofreciendo una ayuda y coloco la palabra any adelante de la palabra help. Y específicamente utilizamos siempre los auxiliares para dar oraciones de preguntas usando con verbos de acción. Does she have any classmate? ¿Tiene ella algunos compañeros? Entonces, acá utilizamos any adelante de la palabra contable classmates
porque digamos que any es para ambos casos y entonces utilizamos siempre para pregunta. Vamos a ver cuándo podemos hacer una pregunta con some. Hay unas excepciones. Cuando yo le ofrezco algo o cuando estoy solicitando algo, porque usted tal vez esté deseando que la persona le dé una respuesta positiva. Entonces, supóngase que yo te ofrezco algo y digo, would you like some help? ¿Le gustaría alguna ayuda? Entonces yo estoy esperando que tú me digas, yes, please, ¿verdad? Si yo te digo, would you like some help? Yes, please. ¿Le gustaría algo de ayuda? Sí, por favor, sería la respuesta. Entonces, como estoy queriendo que usted me diga que sí, yo le voy a poner some en vez de hacerlo negativa, porque es como decir, en castellano diríamos también, vos no querés que yo te ayude. Quiere decir que estoy haciendo una oración negativa ya desde el inicio y la persona podría darte una respuesta negativa porque tú preparaste la oración negativamente. Vamos al caso de pedidos. Could you let me some money? ¿Podrías tú prestarme algo de dinero? Y por supuesto, tú quieres que la persona te preste el dinero, entonces no le vas a preguntar, could you lend me any money? Porque any es negativo, entonces también usted lo que no quisiera que la respuesta de la persona sea negativa también, por eso va a tener que usarle some aquí. Entonces, could you lend me some money? Entonces te va a responder, yes, sure, no problem, te puede decir la persona. Bueno, vamos a ir viendo un poquito más acerca de algunos pronombres indefinidos porque nos ayudan para conocer también algunas preguntas como somewhere, que utilizamos some, que es algún lugar positivo de algún lugar, y digo, I put my keys somewhere, where are they? Puse mis llaves en algún lugar, ¿dónde están? ¿Verdad? Porque ya estás enunciando y no sabes en qué lugar. Vamos a ver, there's something in the way she moves. In that way she moves. Ahí hay algo en el camino, se mueve, dice. Entonces, ahí estoy viendo algo y la expresión something quiere decir algo. I know someone that looks like you. Conozco a alguien que se te parece a ti. Y acá estoy viendo a alguien, quiere decir la palabra someone. Ask Julia, she knows everything about baseball. Pregúntale a Julia, ella conoce todo acerca del béisbol. Entonces la expresión everything es todo. There was no one in the room when I got here. No había nadie en la habitación cuando yo llegué aquí. Entonces estoy dando una connotación, aunque es una idea de que no hubo nadie, pero es una expresión idiomática comprendida en una oración positiva. Pero no estamos diciendo any, sino que no one. They don't know anything about physics. Ellos no saben nada acerca de físicas. Acá lo que estamos haciendo es una oración negativa y entonces, por supuesto, como dijimos, al ser una oración negativa con auxiliar, vamos a tener que ponerle any. Entonces, anything también quiere decir nada. Do you have anything valuable in your bag? ¿Tienes algo que sirva de valor en tu bolso? Entonces acá estoy haciendo una pregunta interrogativa y es por la razón que está usando la palabra anything. Vamos a la otra pregunta. Does anyone want a drink? ¿Será que alguno quiere una bebida? Entonces no está especificando o invitándole a alguien en particular siendo amable, sino que está haciendo una sugerencia de preguntar si alguien quiere. Entonces pues en la palabra alguien, que es anyone, alguno sería para nosotros. Is there anywhere to sit? ¿Hay algún lugar para sentarse? Entonces la expresión anywhere quiere decir en algún lugar, porque usted no sabe si es que hay realmente lugar para sentarse. Bueno, vamos a ver ahora el caso del chimpancé que dice I see nothing. No veo nada. Entonces una expresión idiomática que quiere decir no ver nada, ¿verdad? Entonces puedes hacer oración nothing quiere decir nada. Hear nothing
escuchar nada, entonces también una expresión idiomática. Vamos a ver, if you hear something, don't tell anyone. Y si escuchas algo, no le digas a nadie. Bueno, entonces haciendo una oración negativa vamos a usar anyone, pero la expresión de arriba es positiva. Si tú escuchas algo, don't tell anyone, no digas a nadie. Bueno, vamos a ir ahora a conocer un poquitito más sobre algunas explicaciones de la utilización para cuándo utilizar some o any. Y veamos ahora en la expresión para usar con las personas, digamos, que no están identificadas, sería, por ejemplo, someone y somebody. Para las cosas diría something y para el lugar diríamos somewhere. Quiere decir entonces someone quiere decir alguien y somebody alguno. Y something quiere decir algo y somewhere quiere decir en algún lugar. Vamos a ver para grupos y digo everyone, que es todos, everybody, todo el mundo, everything, todas las cosas y everywhere, todas partes. Vamos a ver las oraciones negativas y su significado. No one, ninguno. Es una oración de idea negativa. No one, nobody, nadie también. Nothing, nada. Nowhere, ningún lugar. Y vamos a tener que cuando hacemos preguntas o cuando hacemos oraciones negativas, dijimos que podíamos usar la palabra any adelante de la expresión. Y digo entonces anyone, que es ninguno, anybody, ninguno, ¿verdad? Anything, nada, y anywhere, en ningún lugar. We use one or body to talk about people. Y usamos de la expresión una o body, que es el alguien, de, digamos, la expresión cuerpo, pero en este caso body, pues le pones la expresión anybody o somebody para hablar sobre las personas. The meaning is the same indefinite pronouns. We use the single form of the verb. Entonces acá usamos esta misma idea de los pronombres indefinidos para el singular del verbo. Bueno, vamos a ver entonces los errores. Almost everybody has a cell phone these days. Aunque la expresión everybody es muchas personas, todo el mundo, quiere decir everybody, usamos la expresión has porque es una idea general, por eso usa el verbo tener en presente de tercera persona. Dice, casi todos tienen un celular en estos días. Vamos ahora a la expresión de la negación. I didn't do anything fun on the weekend. No he hecho nada divertido en el fin de semana. Entonces, como es negativo, digamos luego didn't, acá ya automáticamente, sea que fuese lugar o cosa o persona, vamos a tener que ponerle con any. Bueno, perfecto. Vamos a seguir un poquito más ahora sobre los quantifiers and countable and uncountable noun. Veamos los cuantificadores para casos de sustantivos contables y sustantivos incontables. Some adjectives and adjectival phrases describe quantity. Some can only go with countable nouns, nurses, impatience, and outpatients, and some can only go with uncountable nouns like sugar, fat, blood, advice. However, there are quantifiers that can be used with both countable and uncountable nouns. Vamos a traducir que algunos adjetivos y también las frases adjetivadas describen cantidad. Algunos pueden ser solamente con sustantivos contables, como por ejemplo las enfermeras, los pacientes que están ingresantes, los que están salientes. Y algunos también pueden ser
con sustantivos incontables, que son el azúcar, la gordura, la sangre, el consejo. Y bueno, vamos a ver entonces que los cuantificadores pueden usar incluso a veces usados en forma con sustantivos contables e incontables. Bueno, para recordar un poco, antes de pasar a la mayor descripción, recordamos que los sustantivos que son countable pueden ser contados, como las manzanas, naranjas, todo lo que pueda ser, digamos, separado en partes y unificados así por unidad. En el caso de los sustantivos uncountable, que son los incontables, son aquellos que prácticamente están unidas por un grupo en el cual, por ejemplo, no se separan y es muy difícil separarlos para pesar o contabilizar. Y también los líquidos. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos como el agua, el vino y también las emociones y las cosas que son muy pequeñas como para separarlas y contarlas, que puede ser azúcar, arroz y cosas así. Bueno, vamos a mirar ahora qué son los que utilizamos para los uncountable nouns. ¿Cuáles serían las expresiones de tiempo que usamos con los sustantivos incontables? Entonces, al preguntar la cantidad, puedo decir how much, que quiere decir cuánto, ¿verdad? Y estoy pensando en un líquido, por ejemplo, y voy a pensar how much water do you need? ¿Cuánto de agua usted necesita? Y sepamos que el agua tendríamos que poner a través en un vaso o pondríamos en una botella, y aparte tendríamos que medirlo por milímetros o por litros. Entonces eso nos lleva a que siempre tendríamos que usar una medición. Vamos a ver entonces a little, que quiere decir un poco. Después a bit of, un pedacito de, ¿verdad? Eso ya se refiere cuando estamos usando pedazos grandes de objetos que luego separamos en partes pequeñas. Bueno, a great deal of, una gran cantidad de. A large amount of, una gran cantidad de. Vamos a ver ahora a los nouns que son para uncountable y countable. Entonces hay sustantivos que serían contables y en este caso incontables y contables. How much or how many. ¿Cuántos? Incontable, y how many es contables. Entonces si yo pregunto para alguna cosa, voy a decir no o none, ninguno quiere decir acá. Not, any, que son ni uno. Some y any para casos de hacer algún tipo de oración, tanto positiva como negativa o interrogativa. A lot of, que es una cantidad grande de. Plenty of, que es muchísimo de. Y lots of, con ese acá, entonces yo no uso la palabra a, pero sí digo lots of sugar, por ejemplo, mucha cantidad de azúcar. Entonces doy la cantidad y el sustantivo sea singular o plural, porque en este caso es utilizado para sustantivos contables e incontables. Vamos a ver ahora con los sustantivos contables. Exclusiva y únicamente utilizaría, por ejemplo, how many, que quiere decir cuántos. Entonces tú puedes decir how many flowers can you see? ¿Cuántas flores puedes ver? Y entonces tú cuentas las flores. A few, que quiere decir un poco. I have a few sandwiches. Tengo unos pocos sándwiches. Quiere decir que usted puede contar los sándwiches que tiene y que son poquitos. A number of, un número de, es una expresión exclusivamente para contar lo que usted tiene, sea el objeto que sea contable, por supuesto. Several, que son varios. A large number of, una gran cantidad de número, que son de, o a great number of. Entonces también puede reemplazar a la expresión plenty o a large amount of para casos contables. Bueno, vamos a hacer entonces un tipo de revisión final con expresiones y notas.
Okay, much and many are used in negative and questions forms. Para hacer entonces preguntas, usamos a veces much para tanto hacer una oración que pueda ser incontable y many para hacer las preguntas con sustantivos contables. Veamos entonces los ejemplos. How much sugar do you consume? ¿Cuánto de azúcar consume usted? Quiere decir que yo realmente no puedo saber por cantidad exacta porque lo tendría que pesar o tendría que contar cada miguita de azúcar. Entonces eso es muy difícil, por eso digo con cuánto en how much. Ahora si digo how many cigarettes do you smoke, ¿cuántos cigarrillos usted fuma? Ahí sí está bien, la palabra cigarrillos para nosotros significa cantidad, porque yo tendría que contar la cantidad de cigarrillos que fumo. Vamos a ver ahora. There is not much blood in the blood bank. No hay tanta cantidad de sangre en el banco de sangre. Quiere decir que la persona tendrá que contabilizar la cantidad de sangre y mirar por milímetros para saber cuánto tiene. Entonces todo lo que tenga que llevarse a un sistema de medición también es uncountable. There weren't many physicians at the meeting. No había muchos especialistas del área de salud en la reunión. Entonces la expresión many, there weren't many, aquí estoy diciendo que es una oración digamos de cantidad en el cual yo podría contar la cantidad de digamos especialistas que estaban. Vamos al caso 2. They are also used with to y not so y también not as. Entonces, ¿qué quiere decir to? Que es demasiado, y not so, no demasiado o no tanto, y tampoco not as, que quiere decir no de como. Vamos a ver la oración. There were too many physicians at the meeting. Hubieron tanta cantidad de especialistas médicos en la reunión. It's a problem when there are so many patients. Es un problema cuando hay tanta cantidad de pacientes, pero usted puede contar la cantidad de pacientes. Vamos al próximo. There is no so much work to do this week. No hay tanto trabajo para hacer en esta semana. Y de hecho la expresión trabajo es una expresión muy generativa, entonces por eso utilizamos much y no many. Bueno, vamos a ver un poquito en caso 3, que son statements, que son oraciones, digamos, de enunciativas. Y usamos ahí muchas expresiones como a lot of, que es cantidad, de montón de. Ejemplos. I have a lot of work this week. Tengo una gran cantidad de trabajo esta semana. Entonces ahí, la palabra trabajo dijimos que era incontable, pero es una expresión idiomática y entonces por eso le pongo igual a lot of. Vamos al caso siguiente. There were a lot of physicians at the meeting. Hubieron montones de médicos en la reunión. Entonces en este caso, digamos, está diciendo que podría contarse la cantidad de médicos. Caso 4. A few para los sustantivos contables. And a little para los sustantivos uncountable. Entonces estamos hablando de cantidades menores, que quiere decir un poco, y este quiere decir un poco. Pero a few se utiliza con los sustantivos contables y a little se utiliza con los sustantivos incontables. Describe the quantity in a positive way. Es para describir la cantidad en una forma positiva. Vamos a los ejemplos. Examples. I have a few patients. Tengo pocos pacientes. Y por eso la persona está pudiendo decir que puede contar y dice, in many, maybe not many, but enough. Acá puede ser que no tenga tantos, pero lo suficiente. Por eso que también puedo contar los pacientes. Entonces por eso digo a few. I have a little money. Quiere decir yo tengo un poco de dinero. Entonces si fuese, estoy pensando que tengo una cantidad, pero que realmente no estoy muy segura de separarlo por saber que específicamente la cantidad, pero sí la expresión dinero es incontable. Ahora si separaba por
por valor si tenemos monetario sería diferente. Pero la idea es decir, I have a little money, quiere decir que tiene lo suficiente para vivir. I have enough to live on. Vamos ahora a la expresión entre few y little. Describe the quantity in a negative way, que describe, digamos, la cantidad de poco, y también la expresión few cuando es contable y a little cuando es incontable para las cantidades en forma negativa. Vamos a ver. Few people visited him in hospital. Y dice, pocas personas lo visitaron en el hospital, y es una expresión de que tuvo muy pocos, prácticamente tuvo casi ninguna visita. He had almost no visitors. He had little money, es una expresión, él tenía poco dinero, y como dijimos, la palabra money era una expresión de cantidad que era incontable, entonces por eso decimos no money, que es he almost had no money. Entonces quiere decir que la persona que daría su escritura, que es una oración negativa, aunque es corta, pero quiero decir de que tuvo poco dinero. Bueno, vamos al último tema sobre contar cuantificaciones y vemos so and such, que quiere decir tanto o tanto como. Tanto y such quiere decir como también. Entonces, digo así, if it's so hot, it's almost 40 grades centigrades, que hace tanto calor que son casi 40 grados centígrados. Entonces yo estoy diciendo tanto o tan grande, por ejemplo, tan big, so big diría entonces que estoy engrandeciendo a ese sustantivo. En este caso al adjetivo. I knew so many people at the party. Conocí tanta cantidad de personas en esa fiesta. Yo estoy agrandando la cantidad. There was so much traffic that I was late this morning. Había tanta cantidad de tráfico que yo llegué tarde esta mañana. Ahí estamos hablando entonces so much, que es muchísimo, mucho. That's such a tragedy. Pero qué tragedia tan grande, dice la idea acá. I can't believe that happened. No puedo creer que eso haya sucedido. Vamos al próximo. We had such a great time at your party that we just didn't want to go. Y vamos a ver cómo quedó la oración. Teníamos tan gran cantidad de tiempo que en tu fiesta que no nos queríamos ir. Entonces la idea es una oración de agrandar el conocimiento en el sentido de expresar la idea, agrandando algo sobre el que la persona disfrutó el haber estado en una fiesta. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito el último caso. We use so to intensify adjectives and adverbs. Entonces uso so para intensificar a los adjetivos y a los adverbios. Entonces queremos saber la intensidad que tenga. Vamos ahora al such. To intensify attractive attributes of nouns. Y cuando quiero hacer una oración en la cual quiera yo utilizar digamos las expresiones idiomáticas, lo que debo hacer específicamente es conocer el significado de cada nuevo contenido. Entonces digo such to identify attributes of nouns. Entonces tal cual o tal como me sirve a mí para especificar y para también, digamos, desarrollar una intensidad en las palabras. Vamos al otro. So y such that. Entonces puedo hacer también que tengamos que usar las dos oraciones como para que quede una descripción de lo mucho que lo queremos. Y dice así, so or such, dices, that is often used to express a result. Tanto, en este caso utilizado para expresar unos resultados. O such, that,
is often used to express a result. Entonces vamos a ver que también eso es una forma de expresar el resultado. Vamos a ver, I have been so busy, he estado tan ocupado leyendo libros on walking and running that I haven't had time to walk or run. He estado teniendo tantas lecturas en los libros acerca de caminata y de hacer de corridas que no he tenido tiempo de caminar y correr. Entonces lo que estoy haciendo entonces es una expresión idiomática. Bueno, me gustaría también que ustedes hoy continúen con un desafío que les presento en la tarea de hoy, que es hablar un poco, más básicamente en un documento adjunto vamos a encontrar algo sobre medical abbreviations or symbols and their meanings, que son significados y los símbolos que tienen las abreviaturas médicas, que como ustedes sabrán, no hace falta que usted escriba todas la idea de las oraciones, sino que utilice también las nomenclaturas. Bueno, están en un archivo adjunto. So they are in a file attached. Do the necessary translation of terms to learn their meanings. Y la tarea básicamente en esta sección con ese material de abreviaturas será buscar la traducción de acuerdo a la terminología que sea de más utilidad para su carrera. Les deseo un buen resto de jornada y que sigan los éxitos con sus estudios. Keep with your good work. Entonces acá voy a mostrarle únicamente una documentación adjunta que quisiera compartir. Si me dan un minuto les muestro enseguida.